Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de algo muy particular. Vamos a hablar de arte con bolígrafo. Hemos invitado a un artista argentino que se ha especializado en los últimos años en realizar trabajos de hiperrealismo, retratos y demás elementos creativos, todo solo con el uso del bolígrafo. Estamos hablando de Daron Mastro Piero. Bueno, pues les presentamos a Daron. Daron es un artista argentino que se ha destacado en los últimos años, ya ha ganado premios, ha expuesto en distintas galerías y crea piezas de arte muy particulares. Daron, contémosle un poco a la gente en qué consisten estas obras que vos haces. Yo soy artista plástico y profesor de artes visuales. Tengo 29 años y básicamente, digamos, todo este recorrido en el camino artístico me ha llevado a experimentar con diferentes tipos de elementos y lenguajes visuales, el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado, cada uno obviamente dentro de esos lenguajes plásticos, el tema de los elementos a utilizar. Junto con eso, una búsqueda de identidad plástica hasta volver básicamente a lo que fue en un inicio justamente todo el principio de esta actividad, que me conecta bastante con lo que es mi infancia, el dibujo al costado de la hoja, el garabato, el dibujar en caricatura al profesor o a mis compañeros, todo con una simple virome, con un bolígrafo. Y lo que yo realizo son obras, por ejemplo, espero que se alcance a notar bien, espero que no interfiera mucho el brillo. Esto, por ejemplo, es una obra original. Se ve muy bien. Es el señor Salvador Dalí, realizado también pura y exclusivamente con una simple virome, como estamos viendo acá. Y no sé si se alcanza a ver bien el tema del resultado final. Sí, se ve muy claro. Es un Está trabajo cubierto por detallado. encima con un poliéster cristal. Es un trabajo muy detallado y que tiene de mucho tiempo de elaboración, me imagino. Son 27 horas mínimo por cada uno de los dibujos, independientemente de las dimensiones que tengan. Ok, Daron, te hago una pregunta. ¿Por qué surgió como esta pasión directamente por la ilustración? ¿Qué fue lo que te hizo ir por este lado? Creo que un poco la ilustración en general, vos sabés que siempre, digamos, la batalla histórica entre el dibujo y la pintura es básicamente la esencia del razonamiento contra el sentimiento, las pasiones o el hecho de poder razonar específicamente qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, creo que el dibujo tiene que ver con eso, me conecta con esa parte más bien intelectual, por así llamarlo, de poder medir, de poder establecer bien los parámetros de lo que quiero y mecharlo con lo emocional, con lo sentimental y de esa manera, digamos, poder desarrollar un punto medio entre lo emocional y lo racional, justamente. Y la virome, como te decía, es el resultado de una búsqueda plástica. Entonces, bueno, también me identifico bastante con el elemento, o sea, es algo completamente insospechado, es algo simple y al mismo tiempo una burla porque la virome no entra dentro de los cánones, digamos, preestablecidos como arte propiamente dicho. Entonces, bueno, también es una especie de burla a eso, de poder llegar a resultados y con una técnica clásica o incluso de etiqueta de hiperrealismo o de superfiguración, con algo que ni siquiera estaba tomado en cuenta. Claro. Es un elemento muy poco usual, pero que al ver el resultado te das cuenta de todo el trabajo que conlleva y como la inversión de creatividad que vos haces en cada pieza, ¿no? Claro, efectivamente. Como te decía, creo que es justamente un equilibrio entre los conceptos que uno maneja y el poder llevarlo a cabo a través de una técnica sólida, de manera de que no importa con qué lo hiciste ni qué es lo que estás haciendo, sino el cómo lo estás haciendo. Y eso creo que también es algo bastante gratificante a la hora de la devolución de parte del público, ¿no? Claro, ¿qué vamos a hacer hoy? Contanos un poco. Bien, mira, yo lo que tenía pensado era explicar un poco las bases de esta técnica, porque mucha gente no entiende, es como que ve esto y dice, pero ¿cómo llegás a realizar eso? Los valores altos, los valores medios, los valores bajos,
las profundidades, los contrastes, las texturas, los pesos visuales, las claves tonales. El problema acá es que en la pintura, si vos querés hacer pelo, incluso hay un pincel que se llama pelo. Acá tenés que hacer el detalle en grueso, el fino, el mediano, todo con la misma herramienta. Tenés que tener muy claro lo que vas a hacer desde el principio. Como en la vida misma. Muy bien. Así que bueno, voy a pasar a explicar algunos conceptos básicos de lo que es el manejo de esta técnica, y junto con eso la aplicación en los mismos. Tengo 2 dibujos acá para explicarle a la gente. Tengo 2 dibujos acá al lado mío, uno que está a medio hacer para que puedan ver cómo es la utilización de las bases de esta técnica en el principio de una obra, y después en el acabado final, en algunos detalles de una obra que ya está en un 99,5 terminada. Aquí vamos a tener 3 fases de la ilustración de Daru, porque evidentemente sus obras requieren de bastante tiempo. Bien, este es el dibujo, lo que estoy mostrando ahora es el dibujo que está a medio hacer. Ajá. Sí, es un youtuber muy conocido que se llama Marito Baracus. Okay. Uno de sus personajes que es Rex, que es un dinosaurio, muñeco. Este es el dibujo que está en un 99,9 terminado, que es justamente el que estábamos utilizando como flyer. Primero que nada, vamos a hablar en términos de valores, ¿sí? Bien, los valores son básicamente la incidencia de la luz, ¿sí?, sobre los objetos. Estos son valores altos por estar más cerca de la luz. Okay. Estos son valores medios, ¿sí? Y estos son los valores más bajos. Muy bien. Perfecto, hasta ahí todo bien. Bien. Nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar estos conceptos base en lo que es la aplicación de esto, porque voy a decir, bueno, perfecto, ahí tengo esto, bueno, pero ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste a Salvador Dalí? ¿Y cómo es que estás empezando esto con una base tan simple? Las direcciones, como te decía, son bastante importantes. Entonces, de esta manera tenemos diagonales que van a ser la base, ¿sí?, en la aplicación de lo que nosotros estemos realizando. Ejemplo, por ejemplo, acá estaba haciendo el cuello de Marito Baracus, ¿sí? Y fíjate que todo lo que es la base está todo dado a través de diagonales. Empezamos una obra y la empezamos con la incidencia de la luz, que como bien decíamos antes, ¿sí?, se empieza a aplicar con las diagonales. Junto con esto, los otros tipos de direcciones, siempre manejando diferentes tipos de propiedades lineales, ¿sí? Línea modulada, línea homogénea. Que la línea homogénea, por ejemplo, volviendo al caso de acá, ¿sí?, en ambos casos la línea homogénea lo que hace es cerrarnos los espacios, ¿sí? Nos cierra la figura. En cambio, voy a pasar acá en limpio rapidito el ejemplo ese que estaba dando de la botella, ¿sí? Tenemos la botella acá. Entonces, lo que hace la línea homogénea es cerrarnos todo ese recorrido visual, ¿sí?, y determinarnos, hacerlo totalmente determinante. Decir, bueno, acá el objeto se cierra, no puede ser otra cosa. Es una botella, no es un elefante, no es un perro, no es una mesa, es una botella, tiene forma botella. Por lo tanto, se cierra la forma de la botella, ¿sí? Pero acá entra luz. Entonces ahí lo que hacemos es aplicar línea modulada, que lo que hace es indicarnos que la luz está entrando fuertemente sobre el objeto, a manera tal de que incluso lo está rompiendo, ¿sí? Junto con esto, ahí aplicamos después lo que te decía de bueno, cubrirlo todo, aunque sea muy alto, con lo que es el valor dominante del objeto. Teniendo ese concepto trabajado, digamos, sobre nuestras espaldas, volvemos al punto de las direcciones. Entonces, una vez que nosotros empezamos con la incidencia de estas diagonales, después podemos poner las verticales, y acá volvemos uno de los puntos. Acá yo estoy haciendo líneas, una secuencia de líneas que son bastante cercanas una de otra. Nosotros también tenemos la opción de separarlas cada vez más. Lo que suelen ver por lo general son
los trazos que son los más superficiales. Y los más superficiales muchas veces son esos. Ejemplo. Acá tenemos el dibujo terminado, ¿no? Sí. Entonces nosotros vemos ahí el dibujo, pero ponele que lo vemos y decís, bueno, se trata de diagonales cruzadas, como te decía, ¿no? De trama. No se trata de eso, porque incluso debajo de eso se alcanzan a divisar valores que hacen que se diferencie lo que es el fondo de, por ejemplo, la almohada, del pelo, de lo que es el anteojo, del brillo, el anteojo del pelo del gato, que es distinto, ¿sí? La profundidad que se va generando. Bien. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer justamente es empezar a dar hincapié en esas cualidades. La rítmica en las líneas son importantes. Y como te decía, cualquier tipo de objeto que nosotros desarrollemos va a tener que empezar con una dirección. En este caso, con las diagonales, que tiene que ver con la profundidad que nos va a generar de manera visual, consciente o inconsciente, ¿sí? En lo que son los objetos. Eso hace que se genere una tridimensionalidad al momento de terminar, digamos, el acabado final de la obra. ¿Sí? Ok, muy bien, Daron. Va quedando muy claro. El tiempo se nos va yendo, vamos avanzando y quisiera saber cómo podemos pasar ya al siguiente paso, a la siguiente etapa. Perfecto. Tenemos, como te decía recién, determinados objetos de dibujo, ¿sí? Una cosa orgánica y algo inorgánico. Esto es un muñeco. Entonces, lo que hacemos es empezar justamente a hacer la aplicación de esta técnica. ¿Sí? Voy a mover un poquitito las cosas. Bien. Entonces, yo lo que hago acá es empezar a aplicar estos conceptos que te decía, ¿ves? Lo que hago es justamente, como el objeto, el muñeco es rojo, pero es un rojo con un valor medio. Fíjate que primero que nada la base es distinta. Ves que, por ejemplo, acá el dominante son valores altos y acá son valores más bien medios abajo, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo que hago es cubrir la mayor cantidad del espacio posible que tengo con estas direcciones que te contaba recién, ¿sí? Entonces, de esa manera ir dándole una identidad con su valor dominante al objeto. Okay, claro. Junto con ello, por ejemplo, acá, como es un objeto cerrado, lo que voy a hacer es cerrar justamente con una línea homogénea el objeto. ¿Sí? Si yo quiero hacer que la luz venga de este lado, lo que voy a hacer es empezar a abrir esto con una línea modulada. Para darle más entrada a la luz, a los valores de luz. Efectivamente, entonces si yo tengo acá un objeto donde continuamente entra luz, fíjate que no es más que una línea modulada lo que estoy haciendo. ¿Sí? La base obviamente es lápiz. Y fíjate que solo la vista lo que hace es cerrar ese recorrido visual. La vista sola lo va cerrando. Claro. Porque yo lo que tengo que tener en cuenta siempre es la lectura final, ¿sí? Entonces, si a esto yo le sumo que, por ejemplo, este valor tiene que ser un poco más bajo, yo lo que hago es justamente eso, ajustar esos valores. Fíjate que lo que estoy haciendo no es más que pasar suavemente sobre lo que son los valores que ya tenía de base, ¿sí? O sea, no estoy apretando el elemento contra la hoja de manera brutal, de manera violenta,
porque eso es contraproducente. Vos sabés que si haces eso, arruinas el dibujo. Lo que estás es generando otra capa, una nueva capa para llegar a un valor más bajo, ¿no? Yo creo que eso, sí, creo que eso se ve. Fíjate que la base era esta, ¿sí? Y ahora tenemos otra más con simplemente aplicarle otra dirección. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, volvemos ahí y lo que hacemos es seguimos generando. Y como una de las cosas importantes que te decía al principio de los objetos orgánicos e inorgánicos, ¿sí? Ahora, entonces, bueno, acá lo que te decía sobre los valores, los objetos orgánicos e inorgánicos, es el hecho de que, por ejemplo, lo que es todo lo que es visual y lo que son la aplicación de los valores y de los conceptos lineales son más bien duros, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque acá lo que se hace es darle hincapié justamente a eso. Cuando nosotros tenemos objetos que visualmente son duros, ejemplo, en un dibujo de grafito normal, lo que haríamos sería utilizar lápices H, ¿sí? Que tienen que ver justamente con... ¿Cómo? De mayor o menor intensidad. Son realmente fantásticas porque oscilan muy bien entre toda la gama de los valores, sobre todo de los altos, que son muy, pero muy complicados de generar, de hacerlos. Y bueno, entonces en ese sentido es bastante importante el tema de poder confiar en la virome que vos usás, obviamente. Claro, elegir muy, muy específica. Te hago otra pregunta. ¿Estos sí. siempre los elaboras como con un mismo color de virome o se pueden utilizar distintos colores? No, por lo general, como es algo monocromático, lo mejor siempre es utilizar un solo tipo de virome. Para los que estén interesados, yo soy, como te decía, yo soy profesor y yo doy clases de esto. O sea, yo doy clases online también para los que quieran aprender. No hay ningún problema. A veces también en mis redes sociales subo algún que otro tip. ¿Dónde se puede encontrar, precisamente para los que quieren acercarse un poco más a esta técnica y aprender con vos? Y en Instagram, bueno, los que estarán viendo la transmisión, está ahí al costado, estoy como Daron Mastropiero, tanto en Instagram como en Facebook. En Facebook mi página y mi perfil personal están bajo el mismo nombre. Y ahí, pero sobre todo en Instagram, me pueden mandar un mensajito tranquilamente, no hay problema. Y después el resto se va arreglando, se va charlando. Lo mismo que para dibujos por encargo, todo ese tipo de cosas, también las hago y no tengo ningún tipo de problema con eso. Muy bien, muy bien. Ya lo saben. Lo encuentran como @DaronMastropiero y ahí se pueden comunicar directamente con él. ¿Tenés algún sitio web, Facebook o otra plataforma donde esté tu trabajo? Como te decía recién, en Facebook y nada más. No tengo tampoco muchas redes. ¿Cómo? En Facebook te encuentran también como Daron Mastropiero, ¿no? Efectivamente. Requiere de mucho detalle la aplicación de esta técnica. Sí, como te decía, si te vas dando cuenta a medida que vas avanzando, más o menos te vas dando cuenta de que es una técnica que se lleva tu tiempito. A medida que vas avanzando en los valores, sobre todo después cuando los querés hacer más bajos, ajustar contrastes, es algo que lleva bastante tiempito. Bueno, pero por ejemplo, ¿no? Esto tiene tanto tiempo, está bueno empezar a crear y a utilizarla. No, obviamente. Esto, por ejemplo, en algo que está a medias, ¿sí? Pero, por ejemplo, vamos al caso de el dibujo que tengo acá, ¿sí? Que ya está en un 99, como te decía, un 99%, ¿sí? ¿Qué le estaría faltando a este para quedar completamente finalizado? A este lo que le estaría faltando, ¿sí? Serían algunos pequeños detalles que voy a empezar a aplicar justamente ahora. Lo que te decía era el tema de los valores, ¿sí? Por ejemplo, hay algunos contrastes
que debería ajustar, y pequeños detalles que tienen que ver también con la aplicación de los conceptos lineales, ¿sí? Por ejemplo, acá lo que haría falta, ¿sí? Alguna incidencia acá de un valor. Para hacer un valor más bajo del que ya tiene. Específicamente. Algo que me llama mucho la atención de esta pieza que está finalizando y que vos mencionabas al principio, en términos de pintura, por ejemplo, que hay un pincel que es específicamente para hacer el pelo. Pero claro. Esta técnica, ¿cómo logras definir? Porque se logra ver como si definieras pelo por pelo, ¿no? Claro. Bueno, justamente esto fue, bueno, primero que está hecho con mucho tiempo, está hecho con bastante tiempo y en diferentes días, y a medida que vas ajustando, por ejemplo, ¿no? Vos decís, ajusto un valor acá y vos decís, bueno, pero entonces ahora aquel se me volvió más alto, entonces aquel que estaba oscuro ahora no está tan oscuro, entonces bueno, tengo que volver a trabajar. Sí, tenés que volver a trabajar porque el dibujo mismo te está hablando, el mismo dibujo te está exigiendo cosas. Claro, y eso es algo importantísimo a tener en cuenta siempre, en cualquier dibujo que se haga, de cualquier categoría. Entonces, bueno, eso acá lo que estoy haciendo es aplicar algún que otro valor, ¿sí? Para que estos detalles no se pierdan, ¿sí? Igual, obviamente, esto está hecho sobre una hoja que vale mucho la pena, que es una hoja... Es algo importantísimo, siempre es el elemento, o sea, con lo que vos vas a dibujar y en dónde vas a dibujar. Porque ¿qué tipo de superficie utilizas vos? Yo utilizo, como te decía y te estaba mostrando recién, son papeles que tiene 70% de algodón. Los mejores papeles siempre son los que tienen mayor porcentaje de algodón, lo que hace que se garantice su perdurabilidad en el tiempo, ¿sí? O sea, yo me muero, pasan 200 años y el dibujo este va a seguir estando. Muy bien. Decime vos cómo estamos de tiempo, porque yo no puedo ver la hora. No, ahí ya estamos finalizando, ya podemos ir haciendo el cierre. Bien. Nada, pues como un consejo, una recomendación para la gente que se interese y para quienes quieran empezar a implementar esta técnica y lo que vieron hoy. Y un consejo, bueno, primero que nada, practicar. Lo que yo siempre recomiendo por lo general es dibujar una esfera, ¿sí? Dibujen una esfera, tranqui, ¿sí? Hagan una esfera con virome, o si primero la quieren hacer con lápiz, háganlo con lápiz tranquilamente y empezar a practicar el tema de la aplicación justamente de los valores. Tener en cuenta que un objeto y otro se diferencian por que cada uno de ellos tiene un valor dominante, lo que decíamos recién en el repaso general, ¿no? De lo que vimos. Cada objeto tiene un valor dominante. Primero identificar cuál de esos valores tiene un objeto u otro, ¿sí? Y empezar a aplicar esta técnica de a poco, ¿sí? Porque no vas a empezar tratando de hacer la reproducción del dibujo de Dalí, porque yo estuve 80 horas literalmente, estuve 80 horas haciéndolo. Podés intentarlo, obviamente, lo vas a hacer y ojalá que te salga y te salga mejor, ojalá. Pero la técnica en sí es muy complicada, es muy compleja como para poder llegar a esos resultados de primera. Entonces, lo primero que podrías hacer para acercarte a la técnica es hacer prácticas de objetos simples, figuras geométricas tridimensionales básicas, un cubo, una esfera, y ver de qué manera la incidencia de la luz va generando diferentes tipos de planos y de cómo esos planos pueden ser representados con la aplicación de los valores y los conceptos plásticos que estuvimos viendo. Buenísimo, pues Daron, nosotros nos vamos despidiendo antes de que Instagram nos corte la transmisión. Te agradezco por este espacio, agradecemos por darnos este tiempo y querer enseñarnos un poco de tu arte y un poco más del manejo de estas herramientas que de verdad podemos ver resultados muy, muy interesantes. Perfecto.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad. Y bueno, espero que les guste y que les haya servido. Y cualquier consulta, están ahí, me encuentran como Darren Mastropiero en cualquier red social.